Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Piscis. Antes de empezar, cariño, nos vamos a recargar de buena energía con el palo de lluvia, ¿vale, cariño? Hace tiempo que no se acaba el palo de lluvia, pues ahora lo merece. ¿Por qué? Porque estoy vestido de dorado, cariño. No soy la Paulina Rubio. Muy bien, Piscis. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Empezamos. Muy bien, corazón. Mi querido Piscis, una pregunta indiscreta, cariño. ¿A ti te gustan los gatos o la persona que te atrae tiene ojos verdes? Porque he visto unos ojos como si fueran de gatos, mi pececito. El otro mensaje, Piscis, he visto un campo lleno de flores, de hermosas flores, pero hay un personaje que está como atado, como que tiene lo que es un amarre, mi querido Piscis. O tú sientes que una persona te está haciendo un hechizo de amor, que puede ser el caso, o de repente me dice Richard, yo siento que me separaron de la persona que me interesaba o de tu pareja por un hechizo. Porque hay un personaje, cariño, que está atado o atada. Puede ser hombre, puede ser mujer, cariño. En cuestión de energía no clasifica género. Y estaba en un lugar lleno de flores. Es como que la obsesión de una persona de tenerte cerca, cariño, lo hace de repente hacer ese tipo de trabajo, ese tipo de amarre. O la obsesión de ellos, cariño, por tu pareja o por tu ex, ha hecho esto, mi querido Piscis. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios, al universo. A lo mejor me dice Richard, yo sinceramente nunca pensé que iba a estar con este chico, con esta chica, pero no sé, de la noche a la mañana empecé a sentirme atraído o atraída por esta persona. ¿Quién te dice, Piscis, que esta persona te ha hecho un endulzamiento? Pero bueno, si te gusta, cariño, pues ya déjalo así, ¿no? Vamos a ver signos. También puede ser, corazón, que la persona que tú amabas cambió y está con otra persona. No fue natural, ¿vale? Signos. Me sale un Escorpio. Me sale un Libra. Me sale Capricornio. Otra vez Libra. Cierras con Sagitario o Acuario, cariño. Vamos a ver iniciales. Iniciales, mi querido pececito. Vamos a ver iniciales, cariño. ¿Qué me dicen? La letra F, la letra Z, la letra D, la letra X, la letra N y la letra Q, mi pececito. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Carta guía, carta consejo con el tarot Z. Piscis. Vamos a ver, cariño, vamos a ver, mi querido Piscis. Me sale la carta del 2 de espadas, cariño. Siento, mi querido Piscis, que tienes como una indecisión, como una inseguridad, como que te cuesta creer algo
o te cuesta tomar lo que es una decisión? Hay una persona también, Piscis, que a vosotros les separa una distancia. A lo mejor está en otro país, en otro continente, en otro estado. Esta persona, cariño, es como que en algún momento hubiera estado cortejando contigo, hubiera estado de repente muy detallista, o de repente te habló de amor. Pero sin embargo, en ese proceso de conocimiento, cariño, como que no tomó lo que es una decisión. Como que todo quedó en el aire. Ya no se comunicaba, ya no te respondía los mensajes, te daba largas, te pide tiempo, puede ser que actualmente te pide tiempo, esta persona te dice que está confundido, pero no te quiere dejar, le cuesta tomar una decisión. Piscis. Porque mira, si te das cuenta, este personaje está lo que es al filo de un acantilado. Abajo hay mar y arriba, cariño, hay nubes. Quiere decir que esta persona no sabe qué decisión tomar. Aquí está la confusión. Y el agua, cariño, representa sentimientos. No sabe qué decisión tomar. Y sabe, cariño, sabe que te puede perder. Pero no sé por qué siento esa confusión. ¿Por qué? ¿No será, mi querido Piscis, que a lo mejor de repente las energías con el palo de lluvia te dicen que la confusión de esta persona está relacionado porque tiene un amarre, porque hay un endulzamiento, porque lo están confundiendo, Piscis? O también puede ser tu caso. Puede ser que tú me digas, Richard, yo lo amaba y lo sigo amando, pero no sé qué me pasa, que me cuesta tomar esa decisión. Ya me ha puesto ultimato y no sé qué hacer, sé que lo voy a perder. O ellos están pensando esto también. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Piscis, 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 cariño. Vamos a ver, cariño, qué me dice el tarot de la New. Me sale la carta de loco. A veces quieres buscarlo, a veces quieres llamar, a veces quieres contactar con esta persona. Y ellos también. Pero el loco, cariño, su mismo nombre lo dice loco. Un día piensa una cosa, otro día, cariño, piensa otra cosa. Un día de repente esta persona te busca, te dice que te ama, te dice que ahora sí va a tomar esa decisión. Al día siguiente está otra vez confundido o confundida. La carta del 10 de Pentáculos. En algún momento esta persona te ha dicho que se siente conectado con ustedes. En algún momento esta persona te dice que siente que hay algo más allá que lo natural con ustedes. Y quizá por eso tú, mi pececito, no lo dejas. Ni esta persona tampoco te deja. Porque es cierto que ustedes tienen el hilo de la vida. Hay algo que les conecta, cariño. A lo mejor, corazón, ustedes en otra vida han sido pareja, han tenido lo que es una conexión. Pero es cierto, corazón, que a veces en este plano, en este presente, no estamos en la misma vibración. Por eso que está confundido, por eso que está confundida esta persona. La carta del 3 de Pentáculos. Esta persona, cariño, que está en la distancia, porque aquí sale lo que es un hilo, en la distancia, cariño, fíjate muy bien. Si te das cuenta, de aquí sale un hilo, baja y sube aquí arriba. Mira, te das cuenta, aquí hay un hilo rojo, mi querido Piscis. Una persona, corazón, con la cual tú sientes una conexión muy fuerte, aunque no haya contacto, aunque esta persona se haya marchado de tu vida, te busca y posiblemente, mi querido Piscis, no va a ser un encuentro directo, va a ser a través de terceras personas. A lo mejor sus amigos te van a hablar de él, de ella, la familia te va a hablar de él o de ella, o de repente le va a pedir, cariño, que hable contigo. No va a ser de una forma directa. La carta del 8 de bastos y cayó la carta, cariño, del 7 de bastos. Siento, mi querido Piscis, que tú me dices, Richard, por favor que no me maree más, que no me confunda más. O volvemos o no volvemos, porque es como que tú ya lo presientes, Piscis. Es como que tú me dices, Richard, esa historia ya lo conozco. No es la primera vez
que me pide tiempo, no es la primera vez que me busca, no es la primera vez que me dice que va a cambiar. Esa historia ya lo conozco, Richard. Que no me maree más, que no me canse más. Pero, mi querido Piscis, ¿no te das cuenta que esta persona lamentablemente lleva una cruz encima? ¿No te das cuenta que esta persona, Piscis, está siendo trabajado o trabajada? Entonces, cariño, ayúdalo. ¿Por qué no lo haces una limpieza? O simplemente, cariño, encomienda su cuerpo, su alma, su espíritu a Dios. Que haga su obra, cariño. Entrégalo a Dios. Que haga su obra. O ayúdalo, Piscis. Porque esta persona es como que en algún momento te dice, Piscis, por favor, no me dejes. Piscis, por favor, dame una oportunidad. Pero otra vez vuelve a cometer los mismos errores, cariño. Y es normal que tú te canses. Es normal que me digas, Richard, esta historia ya lo conozco. A otro perro con ese hueso. Pero es que está atrapado. Lleva una cruz encima, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana, mi querido Piscis. Vamos a ver qué arcángel te acompaña en esta semana. Piscis. Vamos a ver, cariño, qué arcángel te acompaña. Purificación de los chakras. ¿Qué te había dicho, cariño? Que lo ayudes, ¿no? El arcángel Metatrón. Llámame para abrir y purificar tus chakras con la ayuda de las formas geométricas sagradas. Cariño, te recomiendo que invoques al arcángel Metatrón, cariño, para que pueda hacer su obra, para que pueda purificar sus chakras, para que le pueda liberar de esa cruz, o simplemente para que te ayude a ti, mi querido Piscis. ¿Vale? Puede ser también para que te ayude a ti, Piscis. Recuerda eso. Vamos a ver, cariño. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Pregunta lo que quieras. Pregunta lo que quieras. Respuesta en el tarot egipcio. 2 grupos. Pregunta lo que quieras, Piscis. Vamos a ver. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, cariño. Muy bien. Para aquellos, que han elegido la opción 1. La carta del carro es un sí, puede ser que estás lidiando con un cáncer. Opción 2, Piscis. La carta de la sacerdotisa es un sí. Puede ser que estás lidiando con un Tauro o Virgo, cariño. Vamos a ver, mi pececito, qué te dice el mensaje de los ángeles guardianes. ¿Qué te dice el mensaje de los ángeles guardianes? Piscis. Vamos a ver, cariño. ¿Qué te dice? Me sale la carta del 9 de aires. Dice, negatividad, preocupación, insomnio. Siento, mi querido Piscis, que esta situación no te deja dormir. Estás triste, tienes insomnio, tienes ansiedad, tienes pesadillas. Quieres buscar una solución y no puedes, cariño. Te recomiendo, Piscis, que te hagas una limpieza ya. Hazte una limpieza ya, Piscis, por favor. En mi canal, Piscis, vas a encontrar un video popular que es la limpieza del huevo. Es fácil y sencillo hacerlo. Mira lo que es el video completo, cariño, y te va a ayudar. Los días ideales son los martes y los viernes. Te recomiendo que te hagas esa limpieza. Cariño, te va a ayudar, porque siento que llevas mucha carga, mucha tristeza, mucho resentimiento, corazón, y tienes que liberarte de esto, Piscis. Vamos a ver economía, cariño. Vamos a ver economía, mi querido Piscis. Economía, economía, Piscis, economía. Vamos a ver, corazón. Me sale la carta del 8 de pentáculos. Te viene trabajo o te viene proyecto, cariño. Si estás sin trabajo, te viene trabajo, proyecto. La carta también del 8 de bastos, el 8 de pentáculos, 8 de bastos, cariño. Vas a empezar a pagar tus deudas. Posiblemente tenías muchas deudas, cariño. Vas a empezar a pagar tus deudas, me dice. La carta también del 8 de espadas, cariño. ¿Te das cuenta que te salen muchos 8? Te recomiendo que busques en el internet mensaje de los ángeles, arcángeles, en la Biblia o numerología, el número 8. Hay un mensaje que te quieren entregar, cariño, el número 8.
Siento, corazón, que también tienes que saber administrar tu dinero. No te confíes mucho. Es cierto que te llega una buena racha de dinero, pero tienes que saber economizar. No gastes por gastar. La carta del carro, cariño, especialmente en situaciones de viaje. Si eres una persona que viaja mucho, corazón, te recomiendo que guardes pan para mayo. Ya va a haber tiempo para que viajes. O simplemente, cariño, si tú me dices, Richard, yo voy a hacer un viaje, ten cuidado con los gastos, mi querido Piscis, ¿vale? Y también ten cuidado con las estafas. Yo te recomiendo, corazón, que lleves una tarjeta recargable, que hay muchos, y tu tarjeta principal, guárdalo. Guárdalo, ¿vale? Muy bien. Vamos a ver, corazón, las características. Mi querido Piscis, vamos a ver las características. Piscis, Piscis, Piscis. Para muchos de ustedes, Piscis, posiblemente te vas a encontrar o recuerdas mucho a una persona de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Esta persona está en un lugar donde actualmente hace frío, piel blanca, cabello castaño, cabello rubio. Esta persona también, mi querido Piscis, se ha puesto nervioso, nerviosa con el encuentro que ha habido entre ustedes dos. La carta del 7 de bastos. Actualmente, aunque no exista contactos, cariño, esta persona te está pensando. Puede ser eso, cariño, que tú me dices, Richard, desde que yo me he encontrado con esta persona, no puedo sacarlo de mi mente. ¿Por qué? Porque esta persona, cariño, también te está pensando, mi querido Piscis. Puede ser una persona de elemento fuego, Sagitario, Leo, Aries, piel blanca. O también puede ser piel morena, cabello largo, alguno de ellos, muy largo, inclusive como rasta, mi querido Piscis. Últimamente estás soñando con él o con ella. La carta del 5 de oros. Hay una persona que quiere volver a coincidir contigo, puede ser ellos o ellas. Esta persona puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo. O simplemente, mi querido Piscis, hay una persona que quiere volver otra vez a tu casa, especialmente para el grupo de personas que posiblemente están divorciados, están separados. Esta persona, cariño, está pasando por un divorcio. Puede ser inclusive Piscis que está perdiendo mucho dinero y por eso te piensa, te extraña. No vaya a ser que venga a pedirte ayuda. La carta de la sota de copas. Muchos de ustedes, mi querido Piscis, hay una persona que no supera los 30 años, que posiblemente, cariño, puede ser que sea un poco rebelde, cariño. Pero sin embargo, esta persona te quiere, esta persona te estima, simplemente que le falta madurez. Delgado, delgada, ojos claros, cabello castaño, cabello rubio o se pinta el cabello. Vive cerca de la costa, vive cerca del mar. A pesar que a veces no te responde los mensajes, o de repente, cariño, tú me dices, Richard, lo veo como que está viendo si los chanchos vuelan, si los cerdos vuelan. Esta persona siempre te lleva en su corazón, mi querido Piscis. En pocas palabras, te ama. Simplemente es cuestión que tú tengas un poco de confianza hacia él o hacia ella, mi querido Piscis. ¿Ves? Te ama, cariño. Simplemente que tienes que tener confianza. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Te recomiendo que te hagas la limpia. Muchos de ustedes están cargando una cruz o ellos están cargando una cruz. Por eso, corazón, que las cosas te salen mal en cuestión de sentimientos o en tu proyecto o en tu vida. Un besote. Hasta la vista y sé feliz, Piscis. Gracias por tu apoyo.